Morán se acababa de enterar del fallecimiento de su padre, quien tenía 64 años, y al parecer ya llegó con complicaciones al hospital. Mi papá. ¿Su papá cuándo lo trajo su papá? Anoche. Vino ya malito, su papá está crítico. Sí. Tenía insuficiencia renal. La tristeza embarga a esta familia que esperaba por el cuerpo en los exteriores. Imagínese. No se puede tapar el sol con un dedo, pero los casos de coronavirus no solo aumentan, sino los carros de funerarias en los exteriores de las casas de salud. Y aquí, en el Hospital del Guasmo, no es la excepción. Los guardias son el filtro para estos trámites, según denuncian, pues hasta la garita no llega nadie del hospital para agilitar la salida de los cuerpos. Ya lo del diario, ver familias esperando con este clima indolente en las afueras. ¿Qué se puede hacer? Estamos aquí por los pacientes. Y estar en un ambiente así no es adecuado y a veces necesitamos respuesta, también somos seres humanos y necesitamos que alguien nos ayude, nos dé una información o nos puedan poner alguna carpa para poder estar, porque este sol nos afecta, nos hace daño también. Hay quienes, a falta de información, envían cartas para ver si con suerte se enteran de la evolución de sus pacientes. Mientras tanto, en el Hospital Bicentenario se incrementan a 200 las camas para pacientes COVID. De estas 200 camas, ¿cuántas se encuentran ocupadas? Bueno, tenemos el 60% de camas ocupadas entre hospitalización, cuidados intermedios y la unidad de estabilización crítica. Lo que preocupa es la cantidad de personas que son asintomáticas y que buscan hacerse una prueba. Que por favor, si están asintomáticos, se queden en la casa. Si han estado en contacto con sospechosos o confirmados, se queden en la casa hasta tener leve dificultad respiratoria, de pronto un poco de saturación de oxígeno, venir a los hospitales, tanto de toda la red pública como del Hospital Bicentenario. Se asegura que muchas personas llegan en estas circunstancias por pedido de sus propios jefes en sus lugares de trabajo. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Bueno, y debido al incremento de casos COVID en Guayaquil, el municipio adoptó otros sistemas de atención a pacientes en diversos sectores e implementó más camas en el hospital de Monte Sinaí. Tendrá 40 camas más si se ponen graves pacientes para terapia intensiva. En el hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, semana por semana nosotros atendemos en total, por semana, entre puerta a puerta y puntos específicos como hospitales del día, a 170.000 personas por semana. Por eso podemos saber cuáles son los casos sospechosos y los casos confirmados con PCR y tenemos nuestra mesa o nuestra data, mesa técnica, de los fallecimientos a diario, que subieron, según nuestra mesa, a 8 personas confirmadas, muertas por día en la ciudad de Guayaquil. En total, el municipio de Guayaquil pone 5 carpas en las entradas y fin de la ciudad por parte del sur, en lo que tiene que ver con el sur, para poder atender a personas en pruebas, en síntomas, en medicinas y poderlos derivar. Mientras tanto, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se presentaron algunas novedades. Una pasajera denunció que no pudo viajar porque la prueba de COVID que hizo no era la correcta. Una pasajera se encontró con una novedad que le impidió viajar hasta Barcelona, en España, porque la prueba COVID que se hizo no era la correcta. La prueba yo pensé que me era la que le piden, la molecular, no sé cómo me dicen, y no. Dice que es inmunológica y que eso no es válida, y que en Holanda eso no me van a dejar pasar. Mientras otra compatriota que venía de Ámsterdam reclamó que le tocara hacer una cuarentena aún teniendo su test PCR negativo. Exacto, 10 días. 10 días. ¿Tu prueba es negativa? Exacto, vengo con mi prueba que es negativa. Mi hijo tiene 4 años y no es necesario hacérselo y me dan 10 días de cuarentena solamente porque, no lo sé, porque les dio la gana. Por otro lado están los viajeros que aprueban este tipo de controles. La primera cosa, la prueba del COVID. De ahí todo bien. El examen del COVID y unos papeles que hemos llenado que declaramos que vamos a estar en cuarentena por 14 días. ¿Aún siendo negativa tienes que estar 14 días? Sí, tengo que estar, si no me voy a la cárcel 3 años. Inconformidad y aprobación con los requisitos que hay que cumplir al salir o arribar al país, pero que sin duda sirven para llevar un control y evitar que el virus del COVID-19 se siga propagando. David Ruiz,
TC Televisión. Bueno, y esto pasa en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. ¿Qué pasa en la transportación urbana? Carla Santana está en la entrada de la 8, también verificando cómo a algunos pasajeros no les importa mucho el estado de la pandemia, a otros sí, el control de los choferes y las autoridades. En esa intersección muy concurrida mañana a mañana. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés, amigos televidentes? Efectivamente, venimos a ver pues qué tal la aglomeración en este sector y obviamente estamos constatando que la autoridad de tránsito está haciendo su trabajo. Primero, quería comentarles que aparte de que está llegando mucha afluencia de gente a esta hora que se dirigen hacia sus trabajos, la autoridad de tránsito ha colocado estas rejas para que se pueda cumplir el distanciamiento y haya un poco de orden en este sector. Sin embargo, hemos constatado que los usuarios no las están utilizando correctamente, por lo que hemos conversado con algunos de ellos y nos dicen que si uno o dos no la respetan, ellos ¿por qué lo van a hacer? En todo caso, estamos constatando, como lo decíamos, el trabajo de la autoridad de tránsito. Aparte, quería comentarte, Andrés y amigos televidentes, que a esta hora hemos visto muchas personas que incumplen pues su deber de colocarse la mascarilla. Cada vez llegan más personas y nos hemos dado cuenta que la mayoría son jóvenes que se colocan de manera incorrecta la mascarilla, y también pues si quieren subir al transporte urbano no los dejan. La autoridad de tránsito no deja subir a nadie que no tenga mascarilla. Hemos constatado mucho eso por acá. También que se cumpla el aforo del 50% en el transporte urbano, y como sabemos pues agentes de la ATM son quienes van a llamar la atención 2 o 3 veces al conductor, y si no, pues sabemos que hay una multa económica para ellos. Andrés, tú puedes ver el panorama a esta hora. Hay gente, como tú lo mencionabas, que pues no les importa la situación que estamos viviendo, pero sin embargo queremos hacer llegar ese mensaje de corresponsabilidad como ciudadanos, que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos a una familia atrás de nosotros, ¿no? Carla, vale la pena, además de consultarles a los ciudadanos, consultarles a las autoridades de tránsito, estos datos que reflejan los controles que la autoridad de tránsito municipal está efectuando, no solamente en esa intersección, sino en otras de la ciudad de Guayaquil, en donde también se presentan aglomeraciones, y sobre todo el aforo del 50% de las unidades de transporte no se cumple. Cuéntanos si es que puedes tener contacto con los representantes de la ATM ahí, que están haciendo ese control para saber el número de sancionados y acciones que están tomando en ese sentido. Justamente, Andrés, nosotros nos vamos a dirigir hacia otro punto, hacia el norte de la ciudad. Vamos a hacer ahí con el general Luis Lalama, quien es la persona encargada de dar las cifras. A él le vamos a consultar. En este momento estamos solo constatando si se está cumpliendo el aforo. Por acá hay agentes de la autoridad de tránsito, sin embargo la autoridad principal, quien es la persona encargada, sería el general Luis Lalama. A él se lo consultaremos y más adelante les daremos esa información. Por ahora los vamos a dejar con estas imágenes para constatar lo que está pasando y ocurriendo acá. Esto es lo que ocurre en Guayaquil. En Quito también hay otras novedades. Vamos a darle paso a nuestro compañero Santiago Naranjo. Santiago, buenos días, te escuchamos. Carlita, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en cambio acá en la empresa de pasajeros en Quitumbe, digamos, ¿no? Porque hay 2 modalidades acá en Quitumbe, Carlita. No, te vamos a contar, y a toda la gente, muy buenos días de nuestro noticiero, ¿no? Aquí está el corredor occidental, esta es la terminal del corredor occidental de la parte de Quitumbe, y también vamos a ver, en cambio, de la empresa de trolebús. Hay 2 realidades acá, si podemos ver. Vamos a caminar un poquito acá, se aflojó un poco, te cuento. Vamos primero acá, por favor, al desembarque occidental. Se aflojó un poco porque la gente estaba acá bastante llena, nos estaba respetando el distanciamiento en esta parte de acá. Ahora, como digo, se aflojó un poco y eso es bueno, ¿no? Ahora vemos que ya la gente está en los puntos que se han pintado. Recordemos que esto fue en marzo, se pintaron los puntos y la gente ya se encuentra ahí, ¿no? Caballero, en el punto, por favor, porque es por la seguridad de todos nosotros. Muy buenos días, caballero. Tenga la bondad, el distanciamiento, ¿no es cierto? Un poquito más atrás. Es importante cumplir estas medidas de bioseguridad.
Claro, para prevenir para poder sobrevivir más que todo, porque por los familiares, todo eso hay que cuidarse bastante. Eso es importantísimo para poder sobrevivir, como decía el caballero. En este momento, ahora sí tenemos que girar nomás un poquito, el contraluz nos va a dar, pero quiero evidenciar cómo viene la gente. Y mire, esto es así, cada 2 minutos, y la gente viene corriendo. Entonces, lo que le pedimos a la gente también es que madrugue un poquito más, porque si no, viene corriendo la gente y se van agolpando acá, y luego no vamos a respetar el distanciamiento social. Carlita, sabemos que teníamos una consulta. Gisela, muy buenos días. Acá, como digo, hay 2 realidades. Te escuchamos, Gisela. Sí, las estamos viendo. Y justamente lo que tú decías, hace pocas horas, un poquito más temprano, minutos apenas, pues registrábamos llenos dentro de los buses. Si bien afuera estamos viendo que están respetando el distanciamiento y se están parando en los círculos determinados para estar lejos una persona de la otra, llegan a los buses y dentro del transporte público no respetan el aforo de 50%. Y lo hemos visto ya. No sé si es que salen de aquí y recogen más pasajeros después afuera y llenan el aforo, porque en las estaciones generalmente se hacen los operativos. Está policía, hay agentes de tránsito del municipio que registran que la gente guarde distancia, que se suban con mascarilla, pero lo que pasa dentro del bus es otra cosa y ya lo hemos visto, ¿no es así? Así es, Gisela, nosotros lo hemos comprobado, de que sobre todo unidades en el norte de la capital están totalmente sin respetar el aforo, Aquí, claro, como tú lo dices, si bien hay autoridades acá, gente que controla, pero igual estamos viendo que la gente se agolpa y no respetan el distanciamiento, ¿no? Vamos a ver en cuánto suben acá. Yo pensaría que aquí en el terminal sí respetan el aforo. En este momento van a subir al bus y vamos a ver cuánta gente permiten ingresar. Sin embargo, si podemos, miren la cantidad de gente que va llegando. Esa es la cuestión. Entonces la gente va llegando, va corriendo, y muchas veces no se respeta el distanciamiento porque se llega tarde. Señora linda, no se corra, venga, quiero hablar un ratito con usted. Mi señora, venga para acá un ratito, por favor, quiero conversar con usted, ¿no es cierto? Señora linda, usted es que tiene el alcohol y eso, pero hay que madrugar un poquito más. Sí, hay que madrugar un poquito más para avanzar más rápido. Para avanzar. Voy a subirme acá. Mire, ese es el problema, que acá se agolpa la gente para subirse en el bus. No, y no se respeta el distanciamiento. Ese es el problema. Siga, señora, siga, por favor. Ahora, aquí, ¿cuánta gente puede ir? ¿Cuánta gente tiene que ir en el aforo? En el aforo tiene que ir el 50% de lo que corresponde a la unidad. Pero de aquí salen y sí respetan eso. Efectivamente, de aquí salen y se respeta. Como usted puede ver, tiene asientos todavía disponibles y cuenta con un espacio dentro de la unidad para poder abordar de manera parada a los usuarios. Muchísimas gracias, caballero. Mire, acá abramos las ventanillas, por favor, abramos las ventanillas, tengan la bondad, es por nuestra salud. Muy buenos días, abramos las ventanillas, tengan la bondad, muy buenos días, es por la salud de nosotros. Tratemos de madrugar un poquito más, ¿no es cierto? Para que cuidemos nuestra salud. Bueno, esa es la realidad que nosotros tenemos. Acá está más organizado, les cuento, en la parte del trolebús se organiza un poco más, no tenemos tanta, como ustedes pueden ver, tanta aglomeración en la parte de acá, pero sí tenemos un poco de problema aquí en el embarque del corredor sur-occidental, sí tenemos un poco de problema. Pedimos a la gente también, es de los 2 lados, siempre lo estamos diciendo, ¿no es cierto? De las autoridades que están acá, Andrés, ¿no? Andrés, las autoridades de acá, esto si bien es una concesión privada del corredor occidental, entonces les pedimos que también hay un poco de más control. Antes había más alcohol, ¿tú te acuerdas? Hemos estado ahí juntos, claro que sí, siempre promocionando esto, les medían la temperatura, había un poco más de alcohol, ahora ya no vemos eso y la gente tiene que madrugar más, por Dios, es por nuestra salud. Andrés, muy buenos días.
Gracias, Santiago, por ese reporte. Le seguimos tomando el pulso tanto en Quito, Guayaquil, en diferentes ciudades, de cuál es el comportamiento ciudadano y también las acciones que cada una de las autoridades, según su competencia, están tomando para evitar tanto aglomeraciones como la propagación del COVID-19. Seguimos en este tema que evidentemente hay mucho interés para conocer, sobre todo qué pasa no solamente con las atenciones que están haciendo en la ciudad, sino la llegada de la vacuna. Desde Washington, Estados Unidos, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dio detalles sobre la llegada a Ecuador de estas vacunas contra el COVID-19. Confirmó que la próxima semana arribarán las primeras dosis. Juan Pablo Ruiz explica cómo será el proceso de inmunización. Un estimado de 9 millones de ecuatorianos es parte de la población apta para la vacunación. Las primeras dosis para inmunizar a 25.000 personas llegarán desde Estados Unidos vía aérea al aeropuerto de Quito a partir de la próxima semana. Por eso somos, y esta es una cuestión importante, el segundo país en Sudamérica que va a recibir la vacuna. Las primeras dosis se aplicarán a médicos como Mauricio Pintado, que por su trabajo se expone más de 7 horas al día en las unidades de terapia intensiva. Nos dieron un cuestionario que llenamos vía virtual, en donde aclaramos todos los puntos que nos pedían. En total son 7 pasos para completar la vacunación. Se inicia con la confirmación de la cita en la que se debe aceptar los términos y condiciones. Las personas aptas deberán acercarse a uno de los 10.000 puntos de vacunación. Ahí recibirán una breve charla para luego ser inmunizadas. Tras recibir la dosis, deberán permanecer en observación. Por 30 minutos y finalmente el sujeto sale. La vacunación será gratuita y voluntaria, pero quienes reciban la primera dosis deberán comprometerse a la segunda. Desde Washington, las autoridades confirmaron que el país mantiene acuerdos para garantizar 18 millones de dosis, pero junto al ministro de Finanzas se buscará con Pfizer 2 millones más. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Seguimos informando, pero antes les recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito. Y en las noticias le contamos que el docente de la Universidad Central que le gritó a un estudiante renunció al cargo tras la difusión del video en las redes sociales. La institución abrió un expediente disciplinario. No. Bájeme la voz, cuidado, bájeme la voz, cuidado cómo hable conmigo. Esta fue la reacción de un docente de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador durante la exposición virtual de una de sus alumnas de 8º semestre. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájeme la voz, carajo! Yo no le estoy haciendo... ¡Bájeme la voz! ¡Hambra malcriada! Sube el tono de voz y advierte. Tienen 0 en el grupo y vayan a reclamar a quien les dé la gana. Ojalá así me voten rápido de esa pendejada. Horas más tarde, también en redes sociales, se difundió este audio del mismo docente durante otra clase. Estoy esperando que me digan que me vaya de esta universidad. No soporto esta universidad. Mediocre y todo lo que son. El video y el audio se viralizaron. Este mismo jueves vino la respuesta de la Universidad Central en este comunicado. El señor rector ya ha decidido enviar este expediente hacia la Comisión de Disciplina para que ellos traten esto, ellos cuantifiquen la magnitud de la falta e igualmente ellos cuantifiquen cuál debería ser la sanción. Y tras la difusión de estos videos, el docente señalado anunció su renuncia irrevocable. Ratifico mis palabras y si por eso debo ir a la cárcel, pues me iré. Soy un caballero que levanta la voz y la seguiré levantando cuando me traten de engañar y me falten al respeto. El polémico caso causó la reacción de los estudiantes de la universidad. Se concentraron en los exteriores en señal de protesta. Abuso docente que existe dentro de las aulas universitarias. La Secretaría de Educación Superior también se pronunció. Condenaron la agresión verbal y exhortaron a las instituciones de educación superior del país a fomentar espacios educativos libres de violencia. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájeme la voz, carajo! Karen Aro, TC Televisión. ¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la voz! Un caballero que levanta la voz, dice el doctor. Algo no cuadra. La papeleta de binomios para presidente y vicepresidente registra un error en un logotipo. Así lo denuncia la organización política Amigo. Se observa en la papeleta impresa también inicialmente. Al momento la impresión registra un avance del 50% casi. Esta es la papeleta oficial para elegir presidente con 16 binomios. Y en el casillero de la lista 16 se adjunta el logo de Mejor EC, que no corresponde al movimiento Amigo. Lo que aquí debió estar es esta imagen,
Un grave error que, según el analista electoral Esteban Ron, no deja otra opción que volver a cero. Parar ahorita el 47% que estaba hasta la mañana, corregir y seguir con ese 53% con el logo de mejor. Y las otras, lamentablemente, serán desechadas para iniciar un proceso de reimpresión. Esto quiere decir que habría que reimprimir más de 6 millones de papeletas que al momento están impresas, ya que según el Código de la Democracia, cualquier otra alternativa para tratar de solucionar el problema sobre la misma papeleta sería tentatorio. No cabe una enmendadura porque sería una alteración a las seguridades de la papeleta. Este movimiento, que está vinculado al exasambleísta Daniel Mendoza, ahora detenido en la cárcel 4, mediante un comunicado ratificó que su logo ha sido cambiado por el CNE, colocando uno anterior, cuando se llamaba Mejor EC, lo cual causa un grave perjuicio a la organización política y a su candidato presidencial, Pedro Freile. La mañana de este miércoles, 3 de los 5 consejeros del CNE realizaron un recorrido con la prensa en la imprenta del Instituto Geográfico Militar para demostrar que tenían todo bajo control. El trabajo dentro del cronograma planificado y con las papeletas al ritmo que nosotros esperábamos. Se destacó que se acercaban al 50% de la impresión de 52 millones de papeletas. Para presidente tenían ya el 48%, para asambleístas nacionales 34%, asambleístas provinciales 90%, asambleístas del exterior 100% y la de parlamentarios andinos 0%. Las papeletas tenemos 3 niveles de seguridad. Gustavo Merino, TC Televisión. Y tras este error, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, confirmó que varios funcionarios fueron separados de sus cargos debido a que eran los responsables de la verificación y validación de la información que fue entregada al Instituto Geográfico Militar. Tamain dijo que se abrió una investigación para determinar quiénes más podrían estar vinculados con la colocación de un logo equivocado en la papeleta para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Esas papeletas serán destruidas y reemplazadas, lo que generará pues un nuevo costo para la organización electoral. La pérdida por este error es de aproximadamente $560.000. Queremos decirle al país que este error será corregido en el tiempo más oportuno, por lo que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden. Garantizamos que se lo realizarán tal cual está planificado en el calendario electoral. Garantizamos al país que la elección de todas las dignidades será limpia, transparente, y por eso ya nos encontramos corrigiendo este lamentable error. Hemos tomado ya las primeras decisiones de separar a los funcionarios responsables del hecho dentro de esta institución. Y el CNE dispuso la suspensión inmediata de la publicidad electoral de la alianza UNES, en la que aparecía el expresidente Rafael Correa. El exmandatario no puede prestar su imagen por la sentencia de 8 años de prisión dictada en su contra por el caso Sobornos. Para hacer la realidad. La decisión del retiro de la publicidad de UNES, en la que aparece Rafael Correa, se dio después de este pedido. El departamento jurídico analice hasta dónde son las limitaciones que tiene un ciudadano que está privado de derechos políticos a participar en estos eventos. Y la noche de este martes, la Delegación Provincial Electoral de Pichincha dispuso la suspensión inmediata de la publicidad electoral de Unión por la Esperanza, en la que aparecía Rafael Correa, sentenciado a 8 años de prisión por el caso Sobornos. En el spot pedía el voto por asambleístas en la provincia. La directora explicó los argumentos. En base a las disposiciones constitucionales, se ha suspendido publicidad electoral de 4 spots. En el informe jurídico del CNE se justifica el retiro. Se puede colegir que por disposición constitucional y legal, el señor Rafael Vicente Correa Delgado, quien interviene con imagen y voz en el contenido de la publicidad electoral, se encuentra incurso en lo determinado en el artículo 64, número 2 de la Constitución de la República del Ecuador, limitando así su participación. El vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pitá, también se refirió a las prohibiciones en este caso. Causa precedente también para que las otras delegaciones provinciales sigan ese ejemplo. La orden de retiro de publicidad ya fue notificada a los medios de comunicación. Karen Aro, TC Televisión.
Y el Consejo Nacional Electoral resolverá en las próximas horas si se amplía o no el horario de la jornada electoral del 7 de febrero. La Procuraduría General del Estado dispuso que el CNE tome la decisión al tratarse de un caso excepcional por la pandemia. La Policía Nacional prepara una propuesta sobre la ampliación del horario que será entregada este jueves. Gracias, Vito, por la información deportiva. Y en otros temas le contamos que 6 personas murieron y 4 resultaron heridas tras un choque múltiple que ocurrió en La Tacunga. El conductor de la volqueta que ocasionó el accidente estaba en estado de embriaguez. Luego del accidente, Alex C. intentó escapar. Fue capturado por la policía. La prueba de alcohol reveló que el chofer de 20 años conducía después de haber consumido licor. En completo estado de embriaguez se da la fuga. Producto de este accidente de tránsito resultan muertas 6 personas. El accidente fue a las 8 de la noche del martes. Heridos y fallecidos quedaron atrapados en los carros tras la colisión. Persona de sexo masculino, atrapada sus extremidades inferiores izquierda en el asiento delantero, presuntamente también el conductor. Los 4 lesionados fueron internados en el Hospital General de La Tacunga. 2 permanecen en vigilancia, mientras que el chofer y otra persona salieron de la casa de salud. Lesiones de miembros inferiores, trauma craneoencefálicos moderados. En la morgue ubicada en el Cementerio General de La Tacunga, los familiares de los fallecidos pidieron que este hecho no quede en la impunidad. Lourdes, esposa de uno de los fallecidos, pide ayuda. Su esposo era el sustento del hogar. Deja 3 hijos en la orfandad. Yo sí pido que se haga la justicia porque yo soy una madre pobre y no tengo. Rafael perdió a su hermano. Su sobrino es uno de los 4 heridos que dejó el triple choque. Ahí salimos a matar, pero de todas maneras tenemos que tener un control al volante, no manejar por manejar. En el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga permanece el responsable del accidente. Por su imprudencia al volante podría ser sentenciado a más de 12 años de prisión. Fernando Escurra, TC Televisión. Seguimos con más información. Vamos con una historia que parece de una película de terror. Una joven fue violada reiteradamente durante 9 años mientras permanecía secuestrada por su padrastro en Puerto Quito, provincia de Pichincha. Se dictó prisión preventiva en contra del hombre y también de la madre de la víctima, quien habría sido cómplice. La historia de Yamilet, de 24 años, sorprendió a la comunidad de Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. En su entorno social, nadie conocía lo que ocurría con ella. Acudimos al recinto El Achiote, ubicado a 20 minutos de la cabecera cantonal, para profundizar en su historia. La vivienda estaba cerrada y fue allí que, bajo el régimen de abusos durante 9 años, según la propia víctima, procreó 3 niños con Manuel Jesús G., su padrastro, que este ni siquiera le permitía tener novio y convivía de igual manera con su madre. Cuando tuvo el primer niño sí nos sorprendimos, porque ya comenzaron los rumores así, de que era hijito del señor mismo. Sin embargo, la madre y el padrastro de la mujer fueron detenidos la noche del martes 12 de enero en un operativo entre UNACE, Policía Judicial y Fiscalía, bajo los cargos de delitos de violación y secuestro, como autor material y cómplice, por no haber denunciado el abuso en años y callar a costas de mantener su relación sentimental. Me duele en el alma, pero no sé qué voy a hacer. Para la familia del acusado era normal lo que ocurría, una familia feliz desde el inicio. Él le dio el estudio, hizo bautizar a los niños, todos vivían bien. La pesadilla de Yamilet inició a los 15 años. Y según declaraciones a la fiscalía, en esta vivienda le retenían a uno de sus hijos, el menor de 6 meses de nacido, para que no abandone el hogar. Utilizaban a una de estas criaturas o a las 3 criaturas para que la persona, si es que tenía que salir de este domicilio, tenga que regresar. Yamilet es parte del programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. Sus bebés fueron valorados por médicos y recibe apoyo psicológico porque durante todo el tiempo que vivió el supuesto abuso, naturalizaron en ella su pesadilla. Su padrastro y madre tienen prisión preventiva. Con imágenes de Eddie Herrera, Alcibiades Onofre, TC Televisión. Apoyo psicológico que lo necesitará enormemente. Confirman que el principal sospechoso de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, ocurrida en diciembre pasado en su vivienda en Guayaquil, se encuentra fuera del país. Su defensa pide garantías para que la pareja de la fallecida regrese y enfrente a la justicia que investigue el caso como femicidio.
Alexander Espinales, abogado de la familia Hermida Núñez, confirmó que Luis Javier, principal sospechoso de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. El último lugar donde se lo ubicó a él es en la ciudad de Bogotá, Colombia. Actualmente existe una orden de detención para investigaciones, tiene esa condición jurídica de prófugo y en el momento que se inicie la instrucción fiscal, entendemos que Fiscalía solicitará medidas también personales como la prisión preventiva. Espinales indicó que la prueba de luminol que realizaron los peritos de la Policía Nacional en el inmueble donde vivía la pareja, ubicado en Puerto Azul, confirmaron que existían restos orgánicos en diferentes partes de la casa. Puede ser sangre, puede ser otro tipo de fluidos corporales, principalmente en la zona del acceso a la casa, en el sector de la escalera, y se había expandido y todo eso fue recabado por el luminol. Espinales presume que la muerte de Lisbeth podría haberse originado en el lapso del mediodía y las 18 horas del 21 de diciembre y que durante todo ese tiempo Luis Javier cumplió con un itinerario que deberá ser verificado. Él tenía que cumplir un proceso de matriculación de un vehículo, fue a ver unos documentos, retorna a donde estaban los negocios de los familiares, se retira aparentemente a cumplir ejercicio físico y la familia vuelve a conocer de dónde estaba él, cuando los llama porque presuntamente había sufrido un robo en las calles Vacas Galindo y la 38, si no me equivoco. En cuanto a las heridas que fueron pegadas con brujita, el abogado señaló que eso no ocurrió en la vivienda. Eso se produce en algún momento cuando el cuerpo ya había salido. Finalmente, cuando le preguntamos qué habría ocurrido y por qué la diferencia entre los dos certificados de defunción, esto fue lo que dijo. La situación aquí es clara que es una muerte violenta. Considerando lo que pudiera ser una cuestión accidental o no, igual era una muerte violenta. En el momento que los familiares perciben lo que ha pasado, se dan cuenta, inmediatamente se llama a los familiares de la persona fallecida. Cuando están todos reunidos, la persona en la funeraria, que es quien tiene experiencia en estos temas, les dice cuáles son las opciones a seguir. Existió una oposición rotunda de parte de la mamá de la víctima, especialmente a la autopsia, entonces él le dice, tenemos otra opción, que es que se haga por medio de muerte natural con el certificado médico. Finalmente, indicó a las autoridades que para que Luis Javier Hermida Núñez retorne al país, deberá contar con las garantías necesarias del debido proceso para que su vida no esté en peligro. Vanessa Filella, TC Televisión. Revisamos otros temas. El presidente Lenín Moreno anunció vía Twitter sobre un nuevo acuerdo internacional en el contexto de la pandemia. Publicó lo siguiente, abrimos comillas, Ecuador será parte del plan de vigilancia genómica global. Así se definió en una reunión con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas de los Estados Unidos, quien ha sido ratificado en su cargo por el presidente electo Joe Biden. Cerramos comillas. Otros temas. Jorge Cherres, director ejecutivo del IPCOR, compañía vinculada con la supuesta estafa millonaria Alispol, compareció en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. Contó que su empresa propuso a Alispol terminar el contrato por inversión en bonos del Estado y devolver 327 millones de dólares. Desde hace meses están ahí. Jorge Cherres, director ejecutivo de IPCOR, compañía vinculada con la supuesta estafa de 532 millones de dólares en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, compareció en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea y contó por qué su empresa propuso al ISPOL terminar el contrato por inversión en bonos del Estado y devolver 327 millones de dólares. Usted está preguntando, ¿al final va a entregar o no va a entregar el dinero? ¿Va a entregar o no va a entregar las inversiones? Pero por supuesto es lo que queremos hacer. IPCOR propone al ISPOL pagar además un ticket de rendimiento de esa inversión que venció el 28 de diciembre del año pasado por cerca de 20 millones de dólares. Las inversiones están ahí, los bonos están ahí, los bonos reprogramados están ahí. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, respondió a esa propuesta. Cuestiona que hoy Jorge Cherres quiera devolver esos recursos cuando está en marcha una investigación. Hemos instruido que se pague. Es decir, ahora estamos a la espera de que se revuelvan los dineros al Instituto de Seguridad Social. Y junto al director del ISPOL aclaran que la deuda supera los 327 millones de dólares. Hablan de 205 más por otra inversión y 161 millones de bonos que están bajo su custodia. 265 todavía están en bonos de deuda interna. 62 del capital ya se cobraron y no se han devuelto al ISPOL. Más 20 millones que son por un interés no pagado en el mes de diciembre. Le he hecho trascendente la 9ª notificación
por una falta de pago que asciende a 185 millones de dólares de los 205 que él dispone. El volumen del portafolio que manejaba este señor y sus empresas asciende a cerca de 700 millones de dólares. Y de esto no se está hablando. Confirman que ya notificaron a Jorge Chierres que están dispuestos a recibir el dinero, pero exigen que devuelva todo. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y la Corte Nacional de Justicia confirmó que la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira, fue sentenciada a 6 meses de prisión tras la querella presentada en su contra por el expresidente del organismo, Cristian Cruz, quien demandó a Rivadeneira por calumnia relacionada a la obtención de un carnet de discapacidad por parte de Cruz. La funcionaria sentenciada además deberá pagar una multa de $1.200. El ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, y su familia fueron declarados culpables por el delito de lavado de activos. La condena es de 6 años de prisión para cada uno y una multa de más de $4 millones. Los procesados fueron investigados porque no pudieron justificar el origen de $1.8 millones que habrían manejado entre el 2009 y el 2017. Vamos ahora con otros temas. Lo que pasa con el tránsito en la ciudad de Guayaquil. En la avenida del Bombero hay unos cambios de circulación por unos trabajos que se están realizando y Carla nos explica en qué consiste. Si hay cierre de carriles, si hay de horarios, circulación restringida a esta hora. Carla, cuéntanos. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Nos hemos trasladado hacia acá el norte, justamente en esta avenida donde tú lo dices. Muy concurrida, por cierto, por muchos vehículos, la avenida del Bombero, donde se van a realizar algunos trabajos. Déjame contarte que acá han habido algunos accidentes de tránsito justamente por un desnivel que hay en la vía, en el pavimento, y se va a hacer pues repavimentación. Acá están también ingenieros, arquitectos y autoridad de tránsito que están pues viendo cómo se va a planificar justamente ese trabajo que se va a realizar a partir de hoy. Están ahora socializando con las personas, los conductores, para que tomen también vías alternas. Recordemos que la gente acá, cuando se dirige hacia la vía de la costa, también hacia Portete, y cuando retornan justamente hacia el norte. Vamos a hablar con el general Luis Lalama para contarnos también esas alternativas que ellos están dando para los conductores. Buenos días, general. Sí, buen día. Bueno, nosotros una vez que se empiecen a hacer estos trabajos aquí en este sector, automáticamente como se van a cerrar, son 4 carriles, vamos a cerrar primero 2 carriles, después 2 carriles más. ¿Eso qué va a generar? Que se vayan a formar columnas de vehículos. Para eso estamos recomendando a la ciudadanía utilizar vías alternas. Por ejemplo, los que vienen por la vía Carlos Julio Rosemena y van hacia la vía de la costa o la ciudadela de la vía de la costa, pueden utilizar tranquilamente el distribuidor de la ferroviaria, salir por la avenida Barcelona, Rodríguez Bonín, y van hacia ese sector. Y los que vienen de la vía Dable pueden hacer lo mismo, tomar el túnel San Eduardo, la avenida Barcelona, Rodríguez Bonín, y salen a la vía de la costa. Es decir, pedimos que se utilicen estas vías alternas para de esa manera no se formen congestionamiento en este sector. Estaba hablando justamente en el inicio de la intervención general, los accidentes que han ocurrido aquí, justamente por este desnivel que hay en el pavimento. Sí, nosotros, mire, desde septiembre hasta la fecha hemos tenido 18 accidentes solamente en motociclistas. Porque lógicamente, como aquí hay un desnivel, ellos han perdido el control del vehículo y han tenido, lo bueno es que no hemos tenido accidentes graves, pero esto se va a contrarrestar una vez que ya se solucione este problema. ¿Y se hicieron los estudios? ¿Cuánto tiempo va a durar pues el trabajo justamente de los ingenieros, de los trabajadores que van a estar en la obra? Sí, este trabajo netamente es trabajo municipal. Esto va a demorar, se está previsto hasta fines de este mes. Hasta fines de este mes esto ya está totalmente ya nivelado. Y de esa manera pues vamos ya a evitar que hayan accidentes de tránsito. Ustedes están recomendando, como justamente lo mencionaba, para la gente que vive en la vía de la costa, las alternativas. Van a haber agentes de tránsito también controlando pues que se cumpla y que obviamente pues no aumente el tránsito. Como sabemos, en las horas pico es cuando más carros hay acá. Sí, vamos a poner los agentes de tránsito, la señal respectiva de precauciones, y no solamente aquí donde se va a hacer los trabajos, sino que también vamos a poner a gente en todo el contorno de las vías alternas que le mencioné, para que orienten a los conductores y no tengan inconvenientes. Y más que todo que colabore, que eso es lo que queremos. Perfecto.
Que colaboran, exactamente. Muchas gracias, general. Entonces, un llamado a la ciudadanía, Andrés. Tú sabes que, como mencionábamos, 7, 8 de la mañana, 1 de la tarde y luego de las 5, esto se vuelve un caos. Así que a los amigos televidentes que transitan por acá, tomen estas vías alternas, como ya lo mencionaba el general Luis Lalama. Es la información hasta el momento. Continuamos con más información. Muchísimas gracias, Carla, por los detalles. Ahora tenemos otros temas. Le contamos que Guillermo Gilberto Tiguero Peralta fue detenido en una vivienda del sector de Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. El sujeto está involucrado en varios delitos, incluyendo el asesinato del alcalde de Palestina, Carlos Olvera, ocurrido en el año 2010. La policía decomisó en el allanamiento al lugar donde estaba Triguero 3 armas de fuego, municiones, 2 celulares, indumentaria policial y también $44.000. Una mujer y un hombre fueron detenidos por tenencia de un arma de fuego y otra persona quedó herida en un asalto. Los casos se reportaron en las últimas horas en el norte de Guayaquil. En el primer caso, la policía detuvo a 2 sujetos por herir a un hombre mientras le robaban a su hermana el celular. El hermano, tratando de evitar el hecho, forcejea con los delincuentes y le proporcionan un disparo de arma de fuego a la altura del tórax. Inmediatamente se activa el eje preventivo en el distrito. En ese momento los agentes lograron identificar la tricimoto en la que escaparon. Eso los llevó a encontrar una pistola con sus municiones cerca de donde se dio el hecho, en Colinas de la Alborada, norte de Guayaquil. Inmediatamente con labores de inteligencia determinan la otra persona que estaba causante del hecho, la cual ya se encontraba en el terminal terrestre de aquí de Guayaquil, tal vez con intenciones de abandonar el lugar. Ambos tienen antecedentes penales, uno de ellos por homicidio. En el segundo caso, la policía detuvo a 2 personas que llevaban un arma de fuego y escaparon al verlos en un operativo realizado en el sector de la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Los agentes los persiguieron y al verlos entrar en una casa, encontraron un sinnúmero de evidencias como otras pistolas, celulares, tarjetas de débito y cédulas de identidad que no supieron justificar. Además, una de las motos que utilizaban era robada. Emilio Zamora, TC Televisión. Seguimos informando. En menos de 3 horas, 2 personas son asesinadas en Guayaquil y Daule. Los crímenes obedecen a temas de tráfico de drogas. Uno de los hechos fue grabado por cámaras de seguridad. En el fondo se observa que el joven venía corriendo y debido al disparo la víctima se desploma. Aparentemente el crimen de Jorge Quiñones obedece a un tema vinculado con el tráfico de drogas. Inicialmente nosotros presumimos que es una muerte selectiva, por cuanto quienes estuvieron a su alrededor nos supieron manifestar que el victimario utilizó la frase si ves como pagas. Entonces eso nos hace presumir que es un hecho aislado y selectivo. En todo caso, toda la información que nosotros recabamos como eje preventivo ha sido trasladada ya al subsistema investigativo para que ellos puedan realizar las indagaciones y determinar específicamente el móvil del hecho. De los sujetos que mataron a Jorge Quiñones solo se sabe que se movilizaban en una motocicleta. A la víctima al parecer lo estaban esperando para asesinarlo. El ciudadano había estado con otros amigos en el lugar, se había acercado una persona cubierta su rostro y había realizado los disparos. Eso es lo que por el momento tenemos. Y 2 horas más tarde, un sujeto que llegaba a su casa fue asesinado por sicarios. Todo ocurrió fuera de una ciudadela privada ubicada en la parroquia La Aurora, en Daule, provincia del Guayas. La familia de la víctima señaló que Félix Andrade Zúñiga salió de la cárcel hace poco y que recibía constantemente amenazas de muerte. Sabemos que hubo la participación en una motocicleta con 2 ocupantes. Están haciendo las investigaciones respectivas, así como de supuestas amenazas de las que fue víctima por parte de
personas que posiblemente estén privadas de la libertad. Según cifras de la Policía Nacional, en la subzona Guayas, que comprende 22 cantones, se registran hasta la fecha 7 muertes violentas. Pero en la zona 8, que solo abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, se contabilizan 10. Asesinatos que no terminan. Jorge García, TC Televisión. Y apresaron a un sujeto apodado Oscarito, como se lo contábamos. Por tráfico de estupefacientes ocurrió esto en un sector del noroeste de Guayaquil. Mientras que en Santo Domingo de los Áchilas apresaron a una mujer por trata de personas. En el resumen se lo contamos. La Fiscalía General del Estado y el Grupo UNAT de la Policía Nacional realizaron el operativo Redención en Santo Domingo de los Áchilas, que permitió la detención de una mujer acusada de reclutar y explotar sexualmente a adolescentes de 13 años de edad. Luego de golpearlas y amenazarlas, las obligaba a realizar los actos sexuales. En este momento nos encontramos en el procedimiento, la cual es la detenida puesta a órdenes de la autoridad competente. La acción de las autoridades permitió el rescate de una menor de 13 años. Una adolescente, hija de la acusada, también es investigada tras ser vinculada a este proceso. La detenida responde a los nombres de Hermelinda M., de 41 años de edad, y no posee antecedentes penales. Mientras en el sector de Bastión Popular, noreste de Guayaquil, fue detenido Óscar Candelario, alias Oscarito, de 22 años de edad, quien quiso evadir un control policial corriendo, pero fue aprehendido y en su poder se encontraron un bolso pequeño en cuyo interior habían 40 fundas pequeñas con una sustancia color blanquecina, presumiblemente cocaína, y 3 fundas cilíndricas con una sustancia color marrón que se presume era heroína. David Ruiz, TC Televisión. 8 de la mañana con 15 minutos, la Brigada de Fumigación Municipal llegó a un sector comercial del suburbio de Guayaquil tras el requerimiento de los vendedores a través de este informativo. Los cazavirus llegaron al mall del Piso en el suburbio de Guayaquil para desinfectar la zona con dióxido de cloro. Mata un 80 o 90% el virus. Eso no tiene ningún efecto dañino a la persona. La limpieza de una vereda utilizada como botadero de basura fue otra de las solicitudes que tuvo una pronta respuesta. Le agradecemos a usted, Canal 10, por venir aquí, si no con esto no teníamos solución. Pero aparecieron otros requerimientos, como el desalojo de consumidores de droga, atención médica y seguridad policial. Esta caseta está vacía hace varios meses, dicen. El humo que pasa de lo que fuman de ahí, pasa el humo. Yo tengo todo eso forrado de cartón. Es porque todito el humo me pasa. Y ahorita ya a mí se ve, tengo la garganta dañada. Como comerciantes necesitamos brigadas médicas. Necesitamos la fumigación a diario. Los cazavirus visitarán el sector cada 2 semanas y ya se alista una brigada de salud, según el vocero municipal. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Bueno, y eso es lo que quieren los ciudadanos, que las tareas de desinfección se extiendan a diferentes zonas. Pero también hay un cumplimiento de parte, una contraparte de los comerciantes formales e informales, que por años han estado en esa zona ahí también ofreciendo sus productos en condiciones inadecuadas, antihigiénicas en muchos de los casos. Ahora, aún más, cabe esa responsabilidad. Como ustedes lo observan en las imágenes, ese control y esas normas y respeto de bioseguridad que los informales deben de tener ahí en esa intersección. De parte y parte, la responsabilidad, el control de las autoridades y el control ciudadano, el control de los comerciantes ahí. Que todos utilicen su mascarilla, que todos también utilicen las normas de bioseguridad, como lo digo, la cercanía del alcohol, el respeto al distanciamiento, para que procuren también una convivencia sana. En la medida de lo posible, evidentemente. Es un sector conflictivo por lo que describen Stalin en el reportaje. No solamente las normas sanitarias, sino también los riesgos del tráfico de drogas, eventuales atracos que ocurren ahí. Ahí la fuerza pública tendrá que hacer su tarea también. Pero esa es la situación que se refleja en esta zona, en donde esperamos una mayor atención de parte de los comerciantes y ciudadanos, como lo decimos. Y les contamos que se sigue receptando los valores del predio anual en el Cantón Durán, el cual ha aumentado este año lo que ha causado pues un tremendo malestar entre los moradores, quienes desconocen las razones de este incremento.
Aproximadamente 3.000 personas se han acercado de manera presencial a cancelar los impuestos prediales en el Cantón Durán. Algunos sorprendidos por los valores a cancelar, que en muchos casos se duplica. El año pasado pagué 55 y ahorita tengo que pagar $78 en un predio. Y en los otros, como han sido tercera edad, el presupuesto estaba de 80 y ahorita tengo que pagar $38. También encontramos casos de personas que desconocían el aumento. He escuchado comentarios de que han subido, pero no sé. No sé, todavía no he preguntado. ¿Todavía usted no sabe? No he preguntado todavía. La actualización de catastro en Durán se da por una ordenanza recién aprobada y que no se hizo en años pasados. Por esa razón existe un aumento significativo en la tasa anual. Se procedió a hacer esta revalorización del suelo, a sincerar el valor de la tierra y luego de eso efectivamente hace que eso tenga una repercusión en el impuesto. Había ciudadanía que pagaba también en unos sectores $2 de impuesto, ¿ok? Y que ahora están pagando $15, ¿ok? El valor real siempre tuvo que haber sido $15. Aunque el malestar empieza a sentirse, ya se han atendido 600 quejas, de las cuales, si es necesario y lo amerite, se rectifica el evalúo e impuesto predial. Carla Santana, TC Televisión. Vamos a otros temas. Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorándum de cooperación. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, lideró esta firma que permitirá contar con procesos en línea y en tiempo real de la carga que se comercializa entre nuestro país y los Estados Unidos, donde llega, lo sabemos, el 24% de nuestras importaciones. El acuerdo fortalecerá la inteligencia aduanera y antinarcóticos también. Que nos permite la perfilación en línea, saber en tiempo real lo que se declara en Estados Unidos y lo que se declara en el Ecuador. Que quien declara en Estados Unidos que está exportando al Ecuador A, en el Ecuador debe declarar exactamente lo mismo. Que se pueda verificar antes, mientras viaja la mercancía, cuál es una mercancía de riesgo para el país y a la inversa. Este memorando, que contribuye a la lucha contra la evasión, el contrabando y los delitos transnacionales, es un paso más. Y yo aquí les hago un llamado a la Policía Nacional, al Servicio de Aduanas, al Ministerio de Comercio Exterior, Antinarcóticos, Vigilancia Aduanera. Aprovéchenlo. Revisamos a esta hora la información internacional. El Papa Francisco, de 84 años, y el Papa Emérito Benedicto XVI, de 93 años, fueron vacunados contra el COVID-19, anunció este jueves en un comunicado el portavoz de la Santa Sede. El pontífice argentino recibió la primera dosis de la vacuna el miércoles, mientras que el Papa Emérito alemán la recibió este jueves, dentro de la campaña de vacunación iniciada la víspera por el Vaticano, precisa el portal oficial de noticias. El expresidente boliviano Evo Morales dio positivo al COVID-19. Evo Morales contrajo COVID-19. El expresidente de Bolivia dio positivo a una prueba de detección, según informó el miércoles Leonardo Loza, senador del gobernante Movimiento al Socialismo e influyente líder de los cultivadores de coca. Una primera versión de la noticia fue difundida por la radio Causachuncoca de la región del Chaparé, donde Morales tiene su cuartel general. El informe mencionó que al exgobernante se le detectó COVID-19, pese a que el martes él mismo negó haberse contagiado. Loza también negó en la víspera que el exjefe de Estado tuviera COVID-19 cuando comenzó a difundirse la noticia, pero confirmó la versión de la emisora tras conocer un reporte médico de la situación de Morales. El expresidente expresó un día antes en Twitter su agradecimiento a periodistas responsables y medios serios que llamaron con preocupación por su estado de salud. El miércoles el exgobernante no hizo mención del tema en la red social. El diario El Deber también informó en su página en internet que el exmandatario estaba recibiendo atención médica en Cochabamba y que incluso contaba con médicos cubanos. Evo está en Bolivia.
Y el presidente Donald Trump instó a los estadounidenses a estar unidos y evitar la violencia en sus primeros comentarios después de ser acusado en el Congreso, en los que pues evitó cualquier mención al juicio político en su contra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el miércoles a la unidad y a evitar la violencia luego de que fuera acusado el miércoles en el Congreso, aunque no mencionó el juicio político en su contra. Hoy llamo a todos los estadounidenses a superar las pasiones y unirse como un solo pueblo estadounidense. Déjenos elegir avanzar unidos por el bien de las familias, nuestras comunidades y nuestro país. Gracias. Dios los bendiga y Dios bendiga a Estados Unidos. En el discurso grabado en la oficina Oval, Trump además repudió a los manifestantes que asaltaron el Congreso la semana pasada, desencadenando un segundo impeachment en su contra en la Cámara de Representantes, que lo acusa de incitar a la insurrección. Los movimientos violentos van en contra de todo en lo que yo creo. Y todo por lo que nuestro movimiento lucha. Ninguno de mis seguidores verdaderos podría jamás aprobar violencia política. Ninguno de mis seguidores verdaderos podría jamás faltar al respeto a la aplicación de la ley ni a nuestra gran bandera estadounidense. Ninguno de mis partidarios podría amenazar o acosar a sus compatriotas estadounidenses. El mandatario afirmó que no hay justificaciones para la violencia y aseguró que quienes participaron en los desmanes del Capitolio serán llevados a la justicia, sin excepción. Otros temas también relacionados a las actividades de Estados Unidos en Ecuador. El cónsul general de los Estados Unidos en Guayaquil, Brian Quigley, entregó 2 motores para lanchas al comando de guardacostas. Estos motores, valorados en más de $33.000, fortalecerán las capacidades de vigilancia y control marítimo contra las actividades ilícitas. El diplomático adicionalmente donó un sistema de cámaras de seguridad para la jefatura antinarcóticos de la zona 8 de la Policía Nacional. En este sistema se podrá monitorear en tiempo real las instalaciones desde diferentes dispositivos para salvaguardar la seguridad. Con este sistema, valorado en más de $50.000, la policía va a poder monitorear en tiempo real las instalaciones desde diferentes dispositivos para salvaguardar la seguridad. Esta donación es parte de un trabajo conjunto mucho más amplio que se ha venido fortaleciendo desde el 2019, cuando volvió INL al país. Es parte de un sinnúmero de donaciones y colaboraciones que estamos nosotros permanentemente recibiendo, que fortalecen el trabajo que ejecutamos como Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado a nivel de todo el país. Reiteramos a esta hora la siguiente información. Una persona fue víctima de los sacapintas en el centro de la ciudad de Guayaquil. La policía detuvo a 2 implicados en este nuevo robo. El hecho se registró en las calles 9 de octubre y García Vilés, minutos después de que un comerciante saliera de una entidad bancaria con $5.000 que le fueron sustraídos violentamente por 2 hombres que se movilizaban en una moto. Justo ahí le apunta con la bala y le arrancó la mochila. Ahí en la mochila estaba la plata. Cree que le están mandando del banco mismo. Creo que le llaman, no sé. Cree que le llaman. ¿Cómo ellos saben? Los delincuentes de nacionalidad venezolana fueron detenidos tras una persecución. En su poder se encontraron un arma calibre 38 y 5 balas sin percutir. La misma que tiene sus resultados cuadras más tarde, específicamente en Capitán Nájera y Lorenzo de Garaycoa, el uno de 29 años de edad y el otro de 24 años de edad. La policía continúa con las investigaciones para dar con el resto de los integrantes de esta banda de sacapintas, pues se presume que no operaban solos porque al momento de la aprehensión de los asaltantes no se encontró el dinero robado. David Ruiz, TC Televisión. También, como en innumerables ocasiones lo ha mencionado la policía y lo ha sugerido también los representantes de las entidades bancarias en cuanto a medidas de seguridad, en la medida que se exhiba ese dinero, se conozca que hay una transportación física del dinero en efectivo, el riesgo de un atraco como el ocurrido es mayor. Evidentemente que no es justificable, para nada. Y la acción de la policía, de las
autoridades de cada una de las entidades bancarias con sus equipos de seguridad debe ser permanente y en colaboración, seguridad privada, seguridad pública. Pero también hay una contraparte de nosotros como ciudadanos para evitar que ese riesgo aumente o sea mayor, utilizando, como lo han recomendado, insisto, transferencias bancarias, el acompañamiento de las patrullas policiales cuando hay estas valijas consideradas cuantiosas de un lugar a otro. Este servicio que ofrece la policía y que además permanentemente lo pone a disposición de muchos ciudadanos. A utilizarlo entonces para reducir el impacto o el riesgo de estos atracos. Así es, hay opciones para protegernos, Andrés, como tú lo has dicho, ¿no? El resguardo policial no se usa mucho y es un servicio que nos da la institución policial nacional justamente para cualquier persona que sienta temor de salir de una entidad bancaria con un monto de dinero. Utilice ese servicio, pídalo, no se arriesgue a salir a la calle y que le asalten, incluso que le quiten la vida por unos cuantos dólares. No importa cuánto sea la cantidad, la policía siempre ha reiterado que está para el servicio de los ciudadanos. Si usted necesita el servicio, llame antes de salir afuera de la entidad bancaria con el dinero. Por favor, mucha precaución porque los robos están imparables en la ciudad, así que si puede, no haga transacciones con dinero en efectivo. Utilice el internet. En esta época el internet lo puede utilizar para todo, no se diga para transacciones bancarias. Es tan importante no mantenerse con altas sumas de dinero en la calle para evitar ser asaltado. Hoy la delincuencia está imparable, de verdad. Aprovechando el mínimo descuido. Gracias por acompañarnos en esta mañana, como siempre. Gisela, un placer. Un buen día para todos.